Llegar a Coconúa es viajar a la historia de nuestro país, más exactamente a la época de la colonia, donde encontramos una arquitectura diáfana y sin pretensiones, con casas blancas que contrastan perfectamente con las tejas de barro y los marcos verdes por las ventanas. Además, este bello municipio se sostiene sobre un suelo de piedra que marca el camino hacia tiempos mejores. Este encantador municipio es una joya que brota de la imponente cordillera oriental y muestra paisajes naturales que relajan el alma y hacen que el espíritu se detenga a flotar sobre su exuberante laguna a tan solo 88 kilómetros de la capital. Los primeros pobladores de esta tierra fueron los muiscas, en la sabana. Yendo hacia Cucunuá, se puede contemplar el peñón de Sutatausa, que hace más de 400 años fue el testigo de suicidio de más de 3.000 indígenas, entre Tausas, Sutas y Cucunuáes, que optaron por lanzarse al vacío antes que convertirse en esclavos de los conquistadores españoles. El primer intento de poblamiento fue el 27 de abril de 1577, pero no fue del gusto de los indios. Nuevo intento se realizó en enero de 1586, pero 10 años después, en 1597, los indios estaban dispersos. No se había fundado pueblo nuevo, ni se había hecho iglesia de tapia y teja. Por ello, finalmente, Luis Enrique llegó a Cucunúa el 1 de agosto de 1600 y visto que no había pueblo formado ni iglesia por los indios, prefirió la autopoblación el 2 de agosto de 1600. Ese mismo día contrató a Juan Gómez de Grajeda la construcción de una iglesia, que hizo traspaso del contrato a Juan Gómez de Narváez el 28 de agosto de 1601. Actualmente, esta zona del Valle de Ubaté es visitada por investigadores y turistas para observar los vestigios de la época precolombina y la conquista, además de ser un lugar atractivo por sus condiciones geográficas para deportes de aventura. Un dato curioso es que entre sus hijos ilustres resalta Jorge Eliezer Gaitán, quien se convirtió en un importante líder político a nivel nacional, y Pedro Gómez Barrero, quien fue uno de los impulsores de la arquitectura urbana de grandes proporciones en el país, edificó el primer centro comercial de Bogotá y levantó el complejo residencial hotelero más ambicioso de Latinoamérica. Clima. Tiene un clima relativamente estable. Los veranos se caracterizan por ser largos y frescos con lluvias, mientras los inviernos son cortos y muy fríos. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía entre los 6 grados y los 18 grados. La mejor época para visitarlo es en el verano, a principios de junio hasta de septiembre y desde principios de diciembre hasta finales de febrero. Sus vientos fuertes vienen del sureste y alcanzan velocidades promedio de 5.7 km por hora. La salida del sol es entre las 5:40 de la mañana y las 6:11 en el transcurso del año, y la puesta del sol es entre las 5:35 de la tarde a las 6:12 de la tarde en el año. La vegetación natural ha sufrido a través de los años la reducción considerable por el cambio de uso de tierra a consecuencia de la fuerte intervención antrópica que ha generado impactos negativos, especialmente por los desarrollos urbanos, agropecuarios, ampliación de la frontera agrícola y ganadera y el aprovechamiento de bosques nativos. Por el último estudio de la CAR, se reportan en la región 351 especies de aves, 70 especies de mamíferos, 20 especies de anfibios y Cucunúa cuenta con 17 establecimientos educativos, un centro de salud de primer nivel y en aspectos de vivienda cuenta con 1.557 casas distribuidas 244 en el área urbana y 1.444 en el área rural. En el sector urbano se conserva la arquitectura colonial y, según datos del CISBEN, las viviendas ubicadas en el área rural generalmente están conformadas por una habitación máximo de referente de uso es la Quinta López de Cordero, ubicada en Jacarín, Ecuador. Resuelve la intervención a partir del análisis de sitio, dando prioridad a la topografía y materiales de la zona. El proyecto se centra en la recuperación de la idea tradicional de casa-patio, ubicando las distintas funciones alrededor del punto. La tipología de casa-patio es una posibilidad de vivienda aún vigente, pero en el caso particular de esta intervención vale la pena recalcar cómo el proyecto vuelve a confiar en ese espacio y con el uso acertado de sistemas constructivos tradicionales y actuales. Permite una lectura y usos renovados. Se trata de una casa para vacacionar, como muchas que hay en los alrededores. De pronto este tipo de enfoques sirvan para diferenciar las necesidades de la ciudad y de las áreas rurales, en donde es pertinente un volumen de construcción preferentemente discreto. Los criterios de diseño se basaron en 3 puntos. 1. Clima. Se plantea una quinta con la rotación de 14 grados del lote para que las caras más largas del diseño reciban la mayor cantidad del sol para mantener el proyecto a una temperatura considerable al clima frío del municipio. 2. Paisaje.
Gracias a la rotación y a la ubicación del mirador dentro de la quinta, se obtienen unas visuales cercanas al occidente, la laguna de Cucunúa y lejana a vista peatonal del Valle de Guaté. De igual manera, gracias a la inclinación del terreno, se obtiene la visual cercana del cerro que rodea la laguna, con rocas en su parte más alta tipo arenisca. Tercero, movimiento dentro y fuera del proyecto. Como es conocido, el municipio de Cucunúa, sus caminos en piedra que nos transportan a la época colonial. Por esta razón, en el proyecto se plantea estructuras de un solo piso con senderos de accesibilidad en piedra que juegan con el fondo del cerro. Determinación formal. Según los criterios de diseño y jugando con la topografía, se determinan los siguientes pasos de la transformación de la forma. Paso 1. Se levanta un cubo con medidas de 25 metros de largo por 23 de ancho, con una altura de 6 metros para entrar en relación con la topografía y realizar un diseño escalonado. Paso 2. Se hace la separación de áreas en 3 partes del cubo, 2 de ellas con un largo de 6,91 por 23 de ancho y la tercera con un largo de 11 por 18 de ancho, donde la primera parte está en un terreno plano, esto llevando una altura de 3 metros, mientras la segunda parte está en un terreno escalonado de 3 metros, haciendo que este tenga diferentes alturas para lograr el nivel requerido. Sobre un escalón interno dentro del cubo, de que de igual manera se ve la diferencia en la parte superior. Paso 3. En la tercera parte se realiza una sustracción, de igual manera se juega con los niveles de la topografía creando una terraza tipo pabellón. Cuarto, ya al tener los espacios repartidos y encontrar una función de cada uno a partir del referente, se comienza a sustraer planos de las caras de los prismas. Paso 5. Para la topografía es necesario el uso de escaleras para la circulación, sea tranquila con unos escalones de huella de 30 centímetros y una contrahuella de 16 centímetros, con un ancho de 2 metros. Paso 6. Se rota toda la forma a 14 grados con relación al paisaje para tener las visuales tanto lejanas como la laguna y las cercanas como es el cerro en la parte de atrás de la composición. En la zonificación del proyecto se puede observar que se dividió en 4 zonas: zona privada, zona social, zona de servicios y jardín, también en 3 niveles. Nivel 1, que es el vestíbulo, es la sala de TV, el baño, la alcoba auxiliar y el pasillo de ropas, que ocupan 146 metros cuadrados. En el nivel 2 está la cocina, la sala comedor y la alcoba principal, que ocupan 172 metros cuadrados, y en las áreas exteriores, que son las 2 terrazas más el jardín, ocupan 142 metros cuadrados para un total de 458 metros cuadrados.